Chicos, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer tejido en histología, el tejido epitelial. Deben saber que de los más de 200 tipos celulares que existen en el cuerpo humano, se agrupan en lo que vendría a ser 4 grandes tejidos, llamados tejidos fundamentales. Uno de ellos es el tejido epitelial, también tenemos el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso vendrían a ser los 4 tejidos fundamentales. El tejido epitelial va a tener características. ¿Cuáles son esas características? Tiene escasa sustancia celular, ¿verdad? Escasa sustancia intercelular. Es decir, sus células están muy juntas, están pegadas. Debido a que están tan juntas, es que vasos sanguíneos no pueden estar entre esas células. Es por eso que decimos que es avascular. Carece de vasos sanguíneos el tejido epitelial. Sin embargo, tiene inervación. Y la inervación principal que está en el tejido epitelial son las terminaciones libres. Bien, así se llama. Son prolongaciones de dendritas denominadas terminaciones libres. Luego decimos que el tejido epitelial también tiene una característica, lo dice la lectura, de polaridad. Bien, ¿qué quiere decir polaridad? Que sus células guardan una relación apuntando hacia algo. Es decir, se puede identificar en un tejido epitelial cuál es la región apical, cuál es la región lateral y cuál es la región basal. Cuando decimos región basal, nos estamos refiriendo a que existe una estructura como soporte nutricional de las células epiteliales. ¿Cómo se llama esa estructura? Membrana basal. Membrana Membrana basal. basal. Muy Membrana bien, basal. chicos. Perfecto. Membrana basal. Entonces, todos los tejidos epiteliales tienen membrana basal. Responden sí o no. ¿Todos tienen membrana basal? Sí. Sí. La respuesta es no. Hay un tipo de tejido epitelial que carece de membrana basal y lo dice la lectura. Si alguien lo sabe, lo dice. ¿Cómo se llama ese tejido ¿Epiteloide? Muy bien, el tejido epitelioide. Perfecto. Él carece de membrana basal. Muy bien, polaridad. Entonces, decimos que hay una parte apical, hay una parte lateral y hay una parte basal. Bien, eso significa que tenga polaridad. Y otra cosa es que se nutre por una membrana, de la cual vamos a hablar después, llamada membrana basal. Bien, el tejido epitelial se va a clasificar o se va a dividir. ¿Cuáles son las divisiones del tejido epitelial? Básicamente se divide en dos partes. Número uno, tejido o epitelio de revestimiento. Epitelio de revestimiento. Y número dos, epitelio glandular. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo tejido epitelial que epitelio? ¿Es sinónimo tejido epitelial que epitelio? ¿Sí o no? Nada más, es lo que quiero que respondan. ¿Sí o no? Respuesta no. No es un sinónimo absoluto, son sinónimos relativos. ¿Bien? Tejido epitelial no es lo mismo que epitelio. ¿Por qué? Porque existe dentro del tejido epitelial, sobre todo dentro del epitelio de revestimiento, tejidos especiales que cubren estructuras internas, llamada endotelio y mesotelio. Cuando decimos tejido de revestimiento o epitelio de revestimiento, nos estamos refiriendo a tres grandes grupos. Grupo A, grupo B y grupo C. Existen los epitelios, que son los más abundantes. Epitelios. Se dice, o es el correcto término de llamar epitelio, aquel tejido epitelial que cubre una estructura por fuera.
Una estructura cubierta por fuera se llama, un tejido epitelial que cubre una estructura por fuera se llama epitelio. Esa es la definición de epitelio. ¿Bien? En cambio, si cubre por dentro, se llama endotelio. ¿Bien? Pero el endotelio tiene una modificación o una parte especial que es la cobertura interna en el corazón, llamado endocardio. Es por eso que el segundo grupo que vamos a colocar acá, y esto es una clasificación que no lo tiene a la lectura, y yo lo voy a colocar, es cardioangiotelios. Los cardioangiotelios. ¿Quiénes son? El endotelio y el endocardio. Es la cobertura epitelial, de lo que vendría a ser el sistema cardiovascular, los cardioangiotelios. Bien. Y como tercer punto tenemos la cobertura de estructuras en el interior de cavidades del cuerpo humano, cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pleural, cavidad pericárdica, los mesotelios. Entonces, aquí no deberíamos, si queremos ser más estrictos, no deberíamos colocar epitelio, sino deberíamos colocar tejido epitelial de revestimiento. Igualito, acá deberíamos colocar tejido epitelial de glandular. Pero todavía es aceptado que mencionen como epitelio a esos dos títulos, epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Bien, el epitelio glandular a su vez se va a clasificar y se va a dividir en dos, lo que cubre a glándulas exocrinas y el que cubre a glándulas endocrinas. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Se supone que a estas alturas tú también estás copiando conmigo en tu cuaderno en blanco. Se te ha dado un video introductorio en el curso donde te hemos dicho que tienes que designar un cuaderno para todos los temas que vamos a hablar. Lo que estamos haciendo aquí son esquemas concretos que te van a ayudar a poder recordar información y al cual tú le vas a poder sumar información. Y si no, estructurarlo de una mejor manera, pero ya te van a dar el panorama general y es importante que los tengas apuntados. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo fácil, ¿verdad? Tejido epitelial, características y la clasificación, la primera clasificación que hemos visto. ¿Dónde se encuentra el tejido epitelioide que mencionó su compañero? El tejido epitelioide se encuentra aquí, dentro de lo que vendría a ser el epitelio glandular de glándulas endocrinas. Tenemos ahí escondido el tejido epitelioide. Epitelioide. Bien. Es un tipo de epitelio glandular en algunas glándulas endocrinas, sobre todo en glándulas donde los elementos celulares estén encerrados en un lugar. Por ejemplo, célula alfa, beta y gamma, productoras de glucagón, productoras de insulina. Estamos hablando de los islotes pancreáticos, ¿verdad? Estos islotes pancreáticos son un ejemplo de tejido epitelioide. Bien, ¿recuerdas cuando vimos las células cromófilas y basófilas en el interior de la adenohipófisis? Esas células son epitelio glandular endocrino, pero no tiene una membrana basal. ¿Correcto? Ese acúmulo de células no tiene membrana basal. Entonces es un tejido epitelioide. Bien. Ahora nos vamos a ir a ver la clasificación del epitelio de revestimiento, ¿sí? Epitelio de revestimiento. Siguiente página de tu cuaderno, epitelio de revestimiento. ¿Cómo se clasifica un epitelio de revestimiento? Se clasifica de acuerdo a la forma de las células y al número de capas que existen. Los epitelios de revestimiento pueden tener una sola capa de células cúbicas, planas o cilíndricas, ¿verdad? O pueden tener varias capas de ese mismo tipo de formas celulares. Revestimiento. Muy bien. Entonces, la primera clasificación que vamos a hacer de los epitelios de revestimiento
es de acuerdo al número de capas. Si solamente es una capa, se llamará tejido o epitelio simple. ¿Bien? Ya en tu lectura están todos los ejemplos. Si son 2 a más capas, se llamará tejido mayor de 2 capas o de 2 capas a más, mayor o igual. Tejido estratificado. No sé si en algún momento alguien ha leído la palabra poliestratificado. ¿Sí? Ya no se utiliza. Se menciona simplemente estratificado. Antiguamente se decía que cuando tiene más de 5 capas entraba dentro de la categoría poliestratificado, pero eso ya se descartó. Ahora, de 2 a más capas se llama simplemente estratificado. Cada uno de ellos se clasifica de acuerdo a la forma de las células que encontremos o que la conformen. ¿En dónde? En su capa más externa. ¿Sí? El epitelio, en el caso de ser simple, una sola capa de células, puede ser células planas, células cúbicas o células cilíndricas. Para el caso del estratificado también tenemos planas, cúbicas y cilíndricas. Pregunta. A ver, alza la mano. Sí saben alzar la mano en Zoom, ¿verdad? Alza la mano quien me quiere responder en dónde se encuentra dentro de esta clasificación el pseudoestratificado. La primera capa. Pulón, La simple. ¿dónde se encuentra el pseudoestratificado? Más se la acomoda en el epitelio No simple. te escuchamos bien, Fulón. A ver, López, Luza, Álvaro. El simple. ¿Dónde se encuentra? En, No. ¿Dónde está el tejido? No. Dentro de esta clasificación, ¿dónde metería al tejido pseudoestratificado? López, Luz, Álvaro. es en el simple, en el de una capa. En ya. Cedrón, Apolo, Kiara. Cedrón, Apolo, ¿dónde metería el pseudoestratificado? En simple, cilíndricas, En el simple ¿no? cilíndrico. Mentira. No está dentro de esa clasificación. El tejido, la correcta manera de clasificar al pseudoestratificado, y son errores que suelen cometerse en la facultad, ¿eh? La correcta manera de clasificar al pseudoestratificado es dentro de los tejidos de revestimiento o epitelios de revestimiento especiales. ¿Sí? Entonces tenemos 3 categorías de epitelios de revestimiento: simples, los estratificados y los especiales. Si digo especiales significa que hay más de uno. Sí, están el pseudoestratificado, y tenemos al epitelio transicional. Epitelio transicional. Bien. Los nombres del epitelio transicional por el lugar donde están. El epitelio transicional es un epitelio que cambia de forma. Es decir, que sus células en la última capa pueden ser en un momento planas y de pronto se transforman en células cúbicas. Y tú dirás, ¿qué es eso? Transformes, ¿qué pasa ahí? Simplemente por la disposición del tejido. Cuando ese tejido que alberga este epitelio está contraído, estas células se tornan cúbicas. Incluso si está muy contraído, se pueden hacer cilíndricas o cúbicas altas. Y cuando está muy tenso o lleno, o tiene un dilatado, se podría decir, las células de la última capa se vuelven planas. Es decir, este epitelio no podemos clasificarlo ni plano ni cúbico. ¿Sí? Es un epitelio que cambia de forma, se llama epitelio transicional. Se ubica en las vías urinarias, por eso es que su otro nombre es urotelio. Urotelio. ¿Bien? Epitelio transicional, también llamado urotelio. Perfecto. Entonces,
Hay distintos ejemplos de cada uno de ellos. No va a venir al caso mencionarlos aquí, lo tienes en tu lectura. Sería perder un poco el tiempo, tenemos que aprovechar al máximo en dar lo importante para lo que vendría a ser la revisión de este tema. Entonces ahí dejamos. Si tienes alguna pregunta, me lo podrían decir. Si no, pasamos a lo que vendría a ser membrana basal. Vamos a hablar de la Profesor, membrana basal, chicos. profesor, sobre el tejido en especiales, ¿no? ¿También Ujú. tendría una capa o varias? ¿Cuál? El especial. No se clasifican por capas. En el caso del epitelio transicional tiene varias capas, ¿sí? Normalmente ¿Ya? son de 4 a más capas, dependiendo de qué parte. El urotelio está desde los cálices menores hasta lo que vendría a ser la parte inicial de la uretra, o sea, cálices menor, cálices mayor, pelvis renal, uréter, vejiga, parte inicial de la uretra. Dependiendo en qué lugar está, tiene un número de capas, pero siempre es más de 3. El epitelio transicional tiene más de 3 capas y puede llegar a un máximo de 10 a 12 capas. 12 le vamos a poner. 12 capas. Es lo que menciona la literatura. El epitelio pseudoestratificado no tiene capas, sino tiene pseudoestratos. Pseudoestratos o pseudocapas. Bien. Perfecto. Gracias por ello. Vamos a ir a lo que vendría a ser membrana basal. Es esta raya aquí. Bien, chicos. Recuerden que ustedes en el aula virtual tienen un sistema de calificación de puntos. Por su participación en la clase se le otorgan puntos adicionales. ¿Sí? Luego me hacen recordar al final de la clase quién, cuando diga por 3 puntos más, por 4 puntos más y alguien responda, esa persona se lleva ese puntaje. Bien, membrana basal. Chicos, primera pregunta por un punto más. ¿Es lo mismo membrana basal que lámina basal? Alce la mano. ¿Alguien? No, no es lo No, mismo. Giseli, dime cuál es la diferencia, Giseli, para Que que te ganes el punto. la membrana tiene lámina basal y lámina reticular. Perfecto. La membrana basal, o sea, no es lo mismo, sino que una está contenida en la otra. La membrana basal, chicos, es aquel tejido conectivo que le permite a un epitelio, acá voy a dibujar un epitelio de monoestratificado, es decir, de una sola capa, que tiene su membrana basal. La membrana basal tiene una primera porción denominada lámina, pero esta lámina basal en realidad está compuesta de dos capas. Una capa llamada lúcida y otra capa denominada densa. Todo esto vendría a ser la lámina basal. Lámina basal. ¿Bien? ¿Cómo se llama el primer estrato? Estrato lúcido o capa lúcida. Y luego tenemos la capa densa. ¿Cuál es la diferencia entre el estrato lúcido y el estrato denso? La presencia de fibras colágenas y el tipo que tienen en cada una de ellas. Como su compañera Giseli lo dijo, que se ganó un punto, luego me hace recordar, la membrana basal está compuesta de la lámina basal más la lámina reticular. ¿Sí? A la unión de las dos las llamamos membrana basal. Lámina basal más lámina reticular. ¿Y qué hay debajo? ¿Qué tenemos debajo? Tenemos el tejido conectivo. El tejido conectivo. Este tejido conectivo ya no es parte del epitelio. Déjame disminuir esto de acá. ¿Cuál es el epitelio? A ver, vamos. Membrana basal vendría a ser, como te había dicho, la lámina basal más la lámina reticular. Lámina basal más la lámina reticular. Y si yo sumo membrana basal más células epiteliales, todo esto de aquí se llama epitelio. Bien, células epiteliales más
la membrana basal, epitelio. Y debajo que tenemos el tejido conectivo. Es ahí donde se alojan los vasos sanguíneos. Aquí está la sangre pasando a través de los vasos, los capilares sanguíneos se alojan aquí. La membrana basal no contiene capilares sanguíneos, ¿sí? Es avascular. ¿Por qué? Porque forma parte del epitelio y el epitelio es avascular. La membrana basal en su capa lúcida, estrato denso de la lámina y la parte reticular tiene proteínas que son pregunta de examen. Entonces es importante que aquí te aprendas qué proteínas o qué elementos se encuentran en cada uno de estos estratos. Para la parte lúcida tenemos integrinas, ¿sí? También tenemos distroglicanos, y uno más le vamos a sumar laminina, ¿bien? En el estrato denso, por otro lado, en el estrato denso, vamos a tener la presencia de perlacano. Cuando hablemos de tejido conectivo, te voy a enseñar, porque la membrana basal es tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por fibras. Estas fibras van a tener una clasificación que la vamos a aprender en tejido conectivo y te va a ser un poco más familiar identificar de qué estamos hablando. Por ahora simplemente por memoria recuérdalos, ¿sí? Perlacano. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, el colágeno. Bueno, eso lo vamos a poner después. Perlacano, el heparán. El heparán sulfato. La fibronectina. Y vamos a cambiar de color para poner al colágeno. Colágeno tipo 4. Bien. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el colágeno ubicado en la membrana basal, la parte de la lámina basal densa? Colágeno tipo 4. La lámina reticular, como su nombre lo dice, la lámina reticular va a poseer colágeno reticular. El colágeno reticular, por un punto más, alzan la mano, de los 21 tipos o 20 más tipos de colágeno que existen descritos en la literatura, ¿cuál es el llamado colágeno reticular? Arquino Tixe. Arquinigo. Tipo 3. Perfecto. Colágeno reticular es el tipo 3. Muy bien, es el primero que levanta la mano. Levantaron dos, pero Arquinigo lo levantó primero. Colágeno tipo 3, un punto Arquinigo. Bien. Se ubica en la lámina reticular de la membrana basal. Colágeno tipo 4 se ubica en la lámina densa de la lámina basal de la membrana basal. Suena como a trabalenguas, pero así es. Bien. Colágeno tipo 3. Además, la lámina reticular tiene otro colágeno, que es el colágeno tipo 1. Bien. Entonces tenemos el tipo 1 y el tipo 3. Pregunta. Bueno, yo me voy a responder solito. ¿La membrana lúcida tiene colágeno? Sí. La membrana lúcida posee un colágeno y este colágeno es el colágeno tipo 13, el colágeno tipo 12, bien, y el colágeno 17. Si te olvidas de ello, lo que quisiera que recuerdes es el 12, que es el más importante de los tres. Ponle ahí, me olvidé de colocar colágeno. Colágeno tipo 13, 12 y 17. El 12 es el más importante. Perfecto, con esto terminamos lo que debes saber y conocer de una membrana basal. Bien, hasta aquí preguntas. Bueno, vámonos a la parte más dura, más quizás que trae más problema para entender de lo que vendría a ser las modificaciones, porque es la parte más amplia de la lectura. Tu lectura tiene aproximadamente, no recuerdo bien, 46, 47 páginas. Y casi 10 páginas o algo más hablan de estas modificaciones, más 15 por lo menos, 15 páginas de esas
hablan de las modificaciones de la membrana o especializaciones de la membrana. Modificaciones. A ver, el tejido epitelial que tiene un sinnúmero de funciones. ¿Hemos hablado de las funciones? No, no hemos dicho las funciones. Perfecto. Nadie me dijo nada. Porque tiene un montón de funciones el tejido epitelial, es que se estudian, o sea, los histólogos se preguntaron por qué es que cumple tantas funciones y no son simplemente la función de cubierta o protección, sino la función de detección, de ser receptor, la función de producción de sustancias, de recepción de sustancias, la función de transporte, ¿bien? Entre otras. ¿Por qué es que tiene tantas funciones los epitelios? Entonces, al preguntarse eso, se dieron cuenta y ahondaron más, y la respuesta estaba en las estructuras que tienen estas células. Una célula epitelial, recuerden que tienen una parte apical, una parte lateral y una parte basal. En cada una de esas partes, apical, lateral y basal, la membrana celular genera modificaciones, y esas modificaciones tienen nombre propio, las que vamos a ver a continuación. Las modificaciones se van a clasificar de acuerdo, las modificaciones de membrana, chicos, se van a clasificar de acuerdo al lugar. Ya te lo dije, las primeras que vamos a ver son las apicales. A ver, las modificaciones apicales que tenemos son proyecciones de membrana celular. Si alguien lo sabe, lo grita. Proyecciones de membrana de citoplasma. Membrana celular y citoplasma. Eso se llama microvellosidad. Bien. Microvellosidad. Luego, proyecciones de membrana celular y citoplasma más grande. ¿Alguien que responda? Estereocilios. Ya, ahí hay un error. Ahí hay un error. Ya no se llama estereocilios, se llama estereovellosidades. ¿Sí? Ya no se le llama estereocilios. Si quieres le pones ahí entre paréntesis, la lectura te lo dice, pero sigue cometiendo el error de colocar primero estereocilios y luego te aclara de que se llaman estereovellosidades. La pregunta, ¿por qué? Respuesta, porque tiene más parecido, o su estructura es más parecida a una microvellosidad que a un cilio. Bien, por eso el término. Y finalmente tenemos a los cilios. Ahora, las estereovellosidades o estereocilios, llamados así antiguamente, son de ubicación escasa, o sea, son poco abundantes en el cuerpo. Los que tenemos más estereovellosidades somos los varones, porque estas las vamos a encontrar en el epidídimo. Y obviamente una mujer no tiene epidídimo. Para los que no conocen qué es el epidídimo, es uno de los conductos excretores del testículo conectado a él, que vendría a ser que conduce el esperma, ¿sí? El epidídimo. También tenemos al conducto deferente. Deferente en su porción inicial, ¿sí? Entonces le vamos a poner ahí entre paréntesis el inicio del conducto deferente. ¿Dónde más tenemos estereovellosidades? En el oído, o sea, la célula receptora del oído, célula del órgano de Corti, lo vamos a poner así, del órgano de Corti. El órgano de Corti es el órgano sensorial para la transducción de señales para que tú escuches. Oído. ¿Bien? Y nada más. Esos son los dos únicos lugares donde se encuentran las estereovellosidades. Bien, las microvellosidades sí tienen su principal función es la absorción. Si su principal función es la absorción, ¿dónde más se hace absorción en el cuerpo humano? En dos lugares. Primer lugar, intestino. Si te estoy poniendo acá palabras, son porque son palabras claves que te van a ayudar a recordar, ¿sí? Intestinos. Absorción de todos los nutrientes luego del proceso de la digestión. ¿Dónde más hacemos absorción? Que se llama reabsorción.
en los túbulos renales. Túbulos renales. Esos son los dos grandes lugares donde encontramos microvellosidades. Cuando esta microvellosidad se encuentra en los intestinos, adquiere un término propio denominado chapa estriada. Chapa estriada. Perfecto. Por el lado de los cilios se clasifican, eso es una clasificación ya muy moderna, no creo que te la enseñen en la universidad, no llegan a tanto. Los cilios se clasifican, pero para los que lo leyeron y lo entendieron, mis respetos, bacán, porque te has llevado un conocimiento actualizado. En la última edición del libro Ross, que es la que tú estás leyendo en el capítulo correspondiente, esta clasificación de los cilios no tiene más de 4 años. ¿Bien? 3 tipos de cilios. Tenemos los cilios móviles, los cilios primarios y los cilios nodales. Pregunta, ¿cuáles son los cilios embrionarios? ¿Quién responde? Los nodales. Los cilios Muy nodales. bien, perfecto. Perfecto, los cilios nodales. Ahora, ¿por qué se le llama nodales? Cuando llevemos embriología, vas a ver que existe un nodo primitivo. Este nodo primitivo va a permitir la gastrulación en el embrión. Si ahora no lo entiendes, no hay problema. Solo recuerda que se encuentran en el embrión este tipo de cilios. Y nada más. Después ya no los tenemos. Perfecto. Los móviles son los más abundantes. Entonces, si estos son los más abundantes, cada vez que el profesor en tu universidad se refiere en la teoría a cilios, es porque está hablando de estos. ¿Sí? De estos. ¿Por qué? Porque los dos que siguen son inmóviles o parcialmente móviles. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el cilio nodal es una prolongación. Imagínate que este es el cilio nodal. ¿Me están viendo? Toda la prolongación es el cilio nodal, sin embargo, solamente la parte de arriba o la mitad superior es la que se mueve y se mueve dando giros. ¿Sí? Todo no se mueve, sino solamente la parte superior y se mueve ligeramente. Por eso decimos que es semi-inmóvil. Bien, pero los primarios sí son totalmente inmóviles. Si se mueve un cilio primario, es porque el líquido que está en su parte externa lo está moviendo. Bien. Un cilio primario también se le llama monocilio. ¿Quién responde? ¿Por qué se le llama monocilio? A ver. Porque solamente hay uno por cada célula. Perfecto. Un cilio. Perfecto, Edwin. Solamente hay uno por cada célula. Imagínate, ¿para qué una célula tendría un estereocilio? Imagínate que todas las células son teletubbies. Entonces así recuerdas que el monocilio vendría a ser su antenita. Todas las células del cuerpo humano tienen una prolongación chiquita de 3 a 5 micras de su membrana llamado estereocilio. Es como si fuera su antena. La antena que recibe señales de otro lugar y la antena que permite emitir señales hacia otro lugar. Obviamente no hablamos de ondas electromagnéticas ni de radio, nada por el estilo, sino señales de moléculas. Bien, monocilio. Ya. Si yo te digo 9 más 0, 9 más 2, ¿a qué me refiero en cuanto a lo que estamos hablando? A los la móviles, estructura. a los móviles. Bueno, claro, la estructura de los móviles. Perfecto. La estructura de las móviles está formado por 9 dobletes de ductos hechos de tubulina, 9 y 2 en su parte interna. ¿Sí? Conectados estos 9 en la periferia por dineína y conectados hacia el centro por otra especie de moléculas proteicas, entre ellas la conexina. Bien, recuerda esto a motivos de examen nada más. Si no lo estás entendiendo adecuadamente, recuerda revisar la lectura. Aquí yo te doy el panorama general y el enfoque. Se supone que tú ya vienes leyéndola. Si no lo entiendes es porque no la has leído, así que después lo revisas. 9,0 es la estructura con la cual se designa a los inmóviles. 9 más 0. ¿Bien? Perfecto, chicos. Hasta ahí
lo que vendría a ser la parte apical. ¿Todo quedó claro? Espero. Número 2. Estamos viendo modificaciones de membrana. La parte apical ya lo hicimos. Lateral. Número 2. Y agrandamos aquí. Lateral. Empieza a complicar la vida. Empezamos a convulsionar quizás algunos. La parte lateral de una célula epitelial, usualmente está esa membrana unida a otra. Por ejemplo, acá tenemos microvellosidades de una célula unida a otra. Microvellosidades en su porción apical, célula, célula. Bien, ahí tenemos dos células y vamos a ver qué es lo que sucede en sus partes laterales. Como la parte lateral de estas células en un epitelio suelen estar contiguas a otra célula, es que aquí se dan uniones. ¿Uniones de qué tipo? Uniones en la parte superior que evitan de que algo pase por aquí. Uniones en la parte media que fijan a las células, las conectan. ¿Sí? Y uniones en la parte un poco más inferior que son como ductos que intercomunican a estas células. ¿Sí? Y listo. Esas modificaciones son las que existen en la parte lateral. Las primeras se llaman uniones ocluyentes o estrechas. Las segundas se llaman uniones adherentes o de conexión. Y las terceras se llaman uniones comunicantes. ¿Sí? ¿Por qué es que Diosito creó uniones adherentes? Para que no se separen las células. ¿Para qué se creó las uniones ocluyentes? Para que no pase algo entre las células. ¿Y para qué se creó las uniones comunicantes? Para que las células no estén solas y se pasen lo que necesiten. Así como pasa en la pandemia en ciertos poblados de bajos recursos, donde hacen olla común, igualito. Si a esta célula le falta calcio, la otra se lo da por este conducto. Si necesita un elemento, la otra se lo da, ¿sí? Sirve para interconectar citoplasma. Las uniones comunicantes. Pongámoslos entonces aquí. Modificaciones laterales. A, la primera. Unión ocluyente. Unión ocluyente. 2, la segunda. ¿Cuál era, chicos? ¿Cuál era? Muy bien. Adherente. Uniones adherentes. Número 3, uniones comunicantes. Bien. Las uniones adherentes, las uniones ocluyentes y comunicantes tienen una subclasificación, especialmente las uniones adherentes. Las uniones adherentes se van a dividir en dos grupos. La sonula adherens, y la mácula adherens. Mácula adherens. El otro nombre de la mácula adherens es desmosoma. Bien, desmosoma. Ahora, las uniones comunicantes también se llaman uniones tipo GAP. Uniones tipo GAP, uniones comunicantes. Bien. Las uniones ocluyentes he dejado ese espacio al propósito. ¿Por qué? Porque me interesa lo siguiente, de que tú conozcas qué tipo de proteínas median esta unión. A ver, volvamos aquí. Las modificaciones de membrana laterales y las que vienen, que son las basales, necesitas saber parte de cuáles existen, de qué se componen. ¿De qué se componen? De proteínas. Proteínas que median estas comunicaciones. Entonces, ¿cómo se llama la proteína en la unión ocluyente? En la unión ocluyente existen 4 tipos de proteínas. ¿Alguien me lo puede decir? Por 3 puntos, si dicen las 4. Ocludina, Julón. Oc- Julón, primero Julón. Ocludina, Claudina, la YAM y la PZ. No te escuchamos, Julón, perdiste la oportunidad.
Giseli, Ya en PDZ. Sí, sí, cómo no. a ver, dime. ¿Se escucha ahora sí? Ah, ya. Sí, Ocludina, Claudina, ya en PDZ. ya, no. Giseli, ¿Qué? y eso que tiene la lectura al Ah, lado, ¿ah? Ocludina, Claudina y ya. La otra no me acuerdo. Ya, no, chicos. A veces la lectura, por más bonita que sea, no del todo dilucida lo que uno debería entender. Tenemos una membrana acá, tenemos otra membrana acá, ¿sí? Entonces, esas dos membranas se van a unir. Aquí tenemos una proteína llamada claudina. En el otro lado, otra proteína llamada claudina. Entonces, ambas claudinas se conectan. ¿Cómo se llama esa proteína? Claudina. Ahora, la unión no solo se compone por estas proteínas, sino como lo han mencionado sus dos compañeros anteriores, existen las ocludinas. Pero mira, a diferencia de las claudinas, las ocludinas son más pequeñas. Y si las ocludinas son más pequeñas, no van a llegar a conectarse. Para que se puedan conectar, existe una proteína. Y esa proteína que las conecta, no lo dice la lectura, se llama tricelulina. Tricelulina. Adicionalmente a estas tres, existen una proteína que recorre esta membrana, se conecta a las claudinas y va hacia el otro lado. Esa proteína que hace eso se llama proteína YAM. Entonces, la respuesta a la pregunta que yo hice, ¿cuáles son las proteínas de la unión ocluyente? YAM, claudinas, ocludinas y tricelulina. ¿Bien, chicos? Espero que hayas dibujado ese gráfico. Muy bien. Doc, las uniones adherentes, sonula adherens y macula adherens, ¿también tienen proteínas? Sí, lo vamos a ver. Acá no lo vamos a poder colocar, lo vamos a ver después. ¿Sí? Lo que vamos a colocar es uniones comunicantes. Una unión comunicante, ya saben, acoplan eléctrica y metabólicamente a los citoplasmas. Así dice la literatura y te complica la vida, ¿no? Acopla eléctrica y metabólicamente a ambos citoplasmas. Lo que te están diciendo es que simplemente se conectan. Ya está. Se conectan. Entonces, está formado de 12 proteínas de esta forma. Esta es una. Acá coloco otra. E imagínate que en este lado pongo 6, formando un cilindro. Acá no lo voy a hacer, lo voy a hacer acá. Para que más o menos veas cómo es. En conjunto te forman así. Como si fuera un ducto, un cilindro. ¿Sí? Entonces, 6. 6 más acá. Más las 6 que están aquí. Aquí no las he dibujado a todas para que simplemente te des cuenta de que hay un interior. Es decir, puedes pasar por ese interior. Las uniones comunicantes. ¿Cómo se llaman cada una de esas proteínas que las forma? Se llaman conexinas. Conexinas. Sin embargo, la 6 de un lado correspondiente se llama conexón. Conexón. Su otro nombre es hemicanal. Hemicanal. Entonces, una unión comunicante son 2 conexones o 2 hemicanales o 12 conexinas. ¿Bien? Espero haya quedado claro eso, chicos. Vamos rápido. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Número 3. Número 3. Basal. La parte basal. En la parte basal tenemos uniones adherentes. Uniones adherentes. Al igual, Doc, que en la parte lateral, lo mismo, al igual que la parte lateral. Pero estas uniones adherentes se van a clasificar en 2 grupos. Las
los hemidesmosomas. Y la adhesión focal. Adhesión focal. El libro que utilizan en San Marcos, del cual se basan los docentes, en histología, es el libro de Garnert. Entonces, en este libro no lo vas a encontrar como adhesión focal. En este libro lo vas a encontrar como contacto focal. Contacto focal, que es el otro nombre. ¿Sí? Adhesión focal o contacto focal. Perfecto. Ahora, no sé si alguien se hizo la pregunta. Yo sí me la hice cuando llevé esto de aquí. Dije, hemidesmosoma, desmosoma. ¿Tendrán algo que ver? Uno será la mitad del otro, por eso se llama hemi. Tantas preguntas que surgieron en ese momento en mí. Me llevó a investigar. Vamos a hablar, chicos, de estos 4. Hemidesmosomas, adhesión focal, sonula adherens y mácula adherens, llamado también desmosoma. Estas 4 modificaciones son conocidas como las modificaciones adherentes o uniones adherentes. Y son importantísimas porque son base de preguntas para exámenes en la universidad. Cada una de estas 4 contienen tipos proteicos y hay que aprenderse cómo o cuáles son correspondientes para cada uno de ellos. ¿Sí? Tipos proteicos. Bien. Entonces, la clasificación de esas 4. Coge tu hoja, pasamos a otra. ¿Cómo clasificamos esas 4? Muy bien. Uniones adherentes. Uniones adherentes. Adherentes. ¿Cuántas hay? 4. Estas uniones adherentes las vamos a clasificar de la siguiente manera. En una célula, en su interior tenemos citoesqueleto. El citoesqueleto puede estar compuesto de microtúbulos y microfilamentos. El principal microfilamento que abunda en todas las células, pegado a la membrana, se llama microfilamentos de actina. Aquí lo voy a poner. No solamente en esa parte, sino que también aquí tenemos microfilamentos de actina. Otra de las estructuras que están en el citoesqueleto son microtúbulos o filamentos intermedios, discúlpame. Los filamentos intermedios son más gruesos. Los filamentos intermedios, sin ningún grosor mayor, así lo voy a representar. Y también lo puedes encontrar arriba o abajo. Bien. ¿Hasta ahí me están siguiendo, chicos? Espero que sí. Esto vendría a ser la lámina basal. ¿Qué parte? ¿La densa o la lúcida? Muy bien, no todos a la vez. La lúcida, ¿correcto? La lúcida. Entonces, cuando son filamentos de actina y ahí se ha dado una unión, es decir, unión de 2 células hacia los filamentos de actina, célula, célula y filamentos de actina, esto se llama sonula adherens. Sonula adherens. ¿Sí? Actina, actina, para los 2 lados. Cuando la unión se da de célula a célula, pero en filamentos intermedios, eso se llama desmosoma. Desmosoma. Digamos, cuando la unión se da de la matriz a la célula y en filamento de actina, eso se llama contacto focal o adhesión focal. Cuando la unión se da de célula a la matriz, o sea, la lámina, pero internamente está unido a un filamento intermedio, la unión se llama hemidesmosoma. Hemidesmosoma. Esto de acá es contacto focal. Chicos, ¿preguntas de esto?
¿Se entendió? Entonces, pregunta para Chacaliasa Flores Rita. De las 4. Chacaliasa Flores Rita, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya. La pregunta en tu examen sería, ¿cómo se denomina la unión de anclaje que une filamentos intermedios célula matriz? ¿Cómo se denomina la unión de anclaje que une filamentos intermedios célula matriz? Perfecto. Hemidesmosomas. Muy bien, muy bien. Entonces, así son las preguntas. Para aquellos que no conocen del tema, van a convulsionar cuando vean la pregunta en su examen. ¿Cómo se llama la unión de anclaje de filamentos de actina célula-célula? Entonces, convulsionan. ¿Cómo se llama? Sonula adherens o unión adherente. Bien. Entonces, mencionemos lo siguiente. Sonula adherens, desmosoma, contacto focal y hemidesmosoma. Rapidito nomás. Cada una de ellas contiene proteínas. No me va a dar el tiempo para poder hacer en un gráfico como lo hice con la unión ocluyente. Me encantaría hacerlo, pero no tenemos el tiempo adecuado. Sonula adherens. ¿Qué proteína tenemos en la sonula adherens? Tenemos las caderinas. Bien. Las catenina y la vinculina. Doc, dígame cuál tengo que grabarme en caso mi memoria un poco me falle y no puedo grabarme todas. Caderinas. ¿Sí? Si quieres, olvídate de la catenina y la vinculina. Desmosoma. En un desmosoma vamos a tener la presencia de, su nombre lo dice, desmogleína. Desmogleína y desmocolina. Ojo con esto. La desmogleína y la desmocolina son caderinas con nombre específico. O sea, tienen la misma naturaleza y estructura proteica. Desmogleína y desmocolina son caderinas. Bien. Tenemos otra adicional que puedes aprender, que es la placoglobina. Bien. Para el contacto focal vamos a tener la presencia de la talina. Antes de la talina, la más importante, integrina. Integrina. Igual acá, integrina. Entonces, si te das cuenta, 2 a 2, ¿verdad? Las primeras dos tienen caderinas, una con nombre propio, y las segundas dos tienen integrinas. ¿Bien? En el contacto focal tenemos vinculina, como la anterior, sí, como la sonula adherens, vinculina. Tenemos también talina. Y en el hemidesmosoma, aparte de la integrina, tenemos plectina y a la distonina. Pregunta. En la lectura, quien ha podido hacer el resumen, y si quien está con la lectura en la mano, en el hemidesmosoma mencionaban una proteína con código. BP 200 y algo. ¿Alguien me puede ayudar con ello? ¿Cuál? 230. BP. 230. Perfecto. La BP 230 es la llamada distonina. No lo dice la lectura, yo te lo digo aquí. BP 230 que habla tu lectura es la distonina. ¿Bien, chicos? Perfecto. Ya. Con esto de aquí hemos terminado lo que vendría a ser epitelio.
¿Alguna pregunta de epitelio o tejido de revestimiento? Y hemos visto entonces lo que vendría a ser tejido de revestimiento. Ahora vamos a ir a la parte glandular. El epitelio glandular, chicos, se va a clasificar en base a diferentes parámetros. El epitelio glandular se va a clasificar según varios criterios. Criterio número 1, por la estructura, por 2 puntos. Alcen la mano. ¿Cómo se clasifica por la estructura un epitelio glandular? Exocrinas y endocrinas. Muy bien. Endocrinas, aunque no lo dice la lectura, creo. Endocrinas, o sí lo dice. Y exocrinas. Por el lugar donde se vierte la secreción o por la estructura. ¿Por qué decimos por la estructura? Es la mejor forma de hablarlo. Porque una célula exocrina, su estructura es un adenómero y un conducto excretor. Entonces tenemos conducto excretor y la porción llamada adenómero. Bien. En cambio, en una célula endocrina solamente tenemos al adenómero y no tenemos un conducto excretor. Conjunto de células en el adenómero. Bien. Por la estructura entonces. Siguiente criterio. Apúntate 2 puntos, ¿ah? Por el mecanismo de producción. Por el mecanismo de producción de contenido o de la secreción. Ojo. Las células de una glándula. Yo explico esto de la siguiente manera. Imagínate que tú eres una glándula y tú vas a producir una secreción. Si tú escupes, es una forma de hacerlo. Estás produciendo una secreción. Otra forma de hacerlo es cortarte pedacitos. Agarras tu dedo, te lo cortas, lo exprimes tu sangre y lo botas con todo el dedo. Estás botando una secreción, cortándote pedazos de tu célula o de ti. Y la última forma sería tú te matas por completo, 50, 70 puñaladas y ya con todo así desangrado eres una secreción más. Lo mismo pasa en las células. Cuando la célula escupe, entre comillas, o bota su contenido de citoplasma, ojo, contenido de citoplasma, a esto se llama secreción merocrina. Merocrina. Cuando una célula bota parte de ella, es decir, partes de ella, membrana celular y citoplasma, se llama apocrina. Y cuando la célula por completo se destruye para poder liberar la secreción, es decir, hace apoptosis y muere, se llama holocrina. Las holocrinas o las secreciones producidas de forma holocrina son las que tienen células muertas y por ende ese tejido o esa sustancia tiende a oler de una forma no normal, ¿no? A oler feo. Por eso es que son propio este mecanismo de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Las glándulas, discúlpame, sebáceas en la piel son las que producen o tienen el mecanismo de secreción holocrina. Pregunta por 3 puntos. Para Cielo Guamán, estaba dirigida. ¿Qué tipo de secreción tiene la glándula mamaria? Cielo Guamán. Bueno, ¿No te escuchamos? Mero, apo, olo. mero, ¿De nuevo? medocrina, Todas son crinas, mira. Crina dijo. Todas son crinas, cielo. la primera. Mero, crina.
¿Alguien quiere? Quispe Cucho. Apocrina. 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 Deberíamos hacer una votación, ¿no? Yo les apuesto que todas o todos apoyan a Quispe y dicen apocrina. ¿Verdad? Todas apoyan o todos apoyan a Quispe y se están equivocando. Y si apoyan a Cielo, también se equivocan. La glándula... Albert, ¿cómo? A ver. Exocrina. No, estamos hablando de esto, según el mecanismo de producción. Merocrina, apocrina o holocrina. Albert, fácil, pues. Se ha dicho que Mero se equivocó, apocrina se equivoca, holocrina también es la respuesta. No. No es Mero, ni Apo, ni Holo. Entonces, ¿cuál es? Son dos de estas tres. O sea, exclusivamente no es una de ellas. La célula de la glándula mamaria, cuando quiere liberar proteínas, y esto no lo dice el libro, por eso lo aclaro y es importante, la producción de la glándula mamaria es leche. La leche tiene básicamente dos componentes en abundancia, a excepción del agua: proteínas y grasa. Cuando va a liberar grasa o elementos lipídicos, lo hace de forma apocrina. Cuando va a liberar proteínas, lo hace de forma merocrina. Es decir, el tipo de mecanismo de producción de la glándula mamaria es doble: mero y apocrina, aunque tu libro solo la clasifique en apo. Bien, o tu lectura. Siguiente mecanismo. Por el número de células. Esto es fácil, ¿ya? Por el número de células. Es decir, ¿cuántas células hay? Se dividen en unicelulares, simple mencionarlo, y multicelulares. No creo que venga al caso explicarlo. O sea, si tiene una célula, unicelulares. Si tienen varias células, multicelulares. Sí, el ejemplo, para los que de pronto todavía no conocen, hay chicos acá, algunos de primer año. Las unicelulares, como ejemplo, tenemos a la caliciforme. Y lo pongo porque es el único ejemplo, caliciforme, el único ejemplo de glándula unicelular, caliciforme. Se llama las células caliciformes del epitelio respiratorio y epitelio intestinal o epitelio digestivo. Bien. Siguiente criterio. A ver, por el tipo de secreción. Por el tipo. Es decir, cómo es la secreción que se genera. La clasificación aquí es mucosas, serosas y mixtas. Es decir, si la secreción, chicos, contiene mucina, si contiene mucina, la secreción será mucosa. Si la secreción no contiene mucina, se llama serosa. ¿Y cuándo se llamará mixta? Cuando contiene o es una glándula que tiene los dos tipos de células. Células que producen secreción mucosa y células que producen secreción serosa. No es que una célula produzca las dos, ¿eh? Aquí no es que una célula produzca las dos. Son células que producen secreción mucosa y células que producen secreción serosa. Las glándulas salivales son de las cuales se hacen preguntas con respecto a esto. La glándula salival produce saliva y la saliva puede ser mucosa o serosa. La glándula salival que produce mucosa es la sublingual. La que produce serosa es la parótida. Y la que produce mixta, es decir, tiene ambas, es la submaxilar. Chicos, en la glándula submaxilar al microscopio, tú observas células mucosas que con la tinción eosinhematoxilina se ven así. Medias transparentes, células mucosas. Porque la mucina, esta tinción no la pinta. Y alrededor de ellas, células serosas, un poco más oscuras. Así es un acino mixto, de lo que vendría a ser una glándula submaxilar.
o submandibular. ¿Bien? Esto lo descubrió un histólogo llamado Giannuzzi. Por eso es que a esta estructura le llama la semiluna de Giannuzzi o Giannuzzi. ¿Dónde encontramos semilunas de Giannuzzi? En los acinos de la glándula submandibular o submaxilar. Bien, chicos. Por el tipo de secreción. Y para terminar, por la vía. Por la vía. Tu lectura no lo dice. ¿Alguien se quiere aventar? Por la vía de secreción. Si alguien quiere responder, lo dice. Yara. Tubular. No. No me refiero a cómo se llama el conducto o qué es por dónde se conduce la secreción, sino por la vía de secreción, un término que en realidad no estoy de acuerdo porque confunde, ¿no? Pero los histólogos lo llaman así. Por la vía de secreción quiere decir cada cuánto produce y en qué tiempo lo hace. ¿Está mal, sí o no? Yo también dije, está mal esto, pero bueno, así quedó. Yo no soy histólogo, los libros lo dicen, yo no lo digo. Por la vía de secreción se clasifican en secreción constitutiva y secreción regulada. Quiere decir, si una glándula produce su secreción durante todo el día, se llama constitutiva. Si la glándula produce su secreción cuando alguien le dice que lo produzca, produce. Cuando hay un mensajero químico que llega a la glándula para que se produzca esa secreción, se llama regulada. Cuando la produce durante todo el día, se llama constitutiva, ¿sí? Por la vía de secreción. Perfecto, chicos. Esto vendría a ser la clasificación de lo que llamamos epitelio glandular. Ahora, lo último que deberíamos tocar acá, ya para finalizar, es una glándula según la forma. Último tipo de clasificar a las glándulas por la forma. Ojo, no estamos hablando ya del epitelio. El epitelio glandular no es el que se clasifica, por ahí una compañera dijo tubular, acinar. El epitelio glandular no se clasifica así. Las glándulas, que aparte de epitelio glandular tienen otra cosa, son las que se clasifican como. Las glándulas se clasifican de acuerdo a su forma. Por la forma, las glándulas se clasifican en simples, y por otro lado tenemos las compuestas. Por 2 puntos. Están apuntando todos los que han adquirido puntos en la clase del día de hoy, ¿no? Por 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia de simple y compuesta? Ya. No hay participante. Llamamos a uno. Castañeda Morales Ashley. Si no lo sabe, puede responder. No lo sé, doctor. No lo sé, profesor. Ya. Cruz Aguilar Kevin. Que creo que está en el ranking como segundo puesto. O me equivoco de repente. Cruz Aguilar Kevin. Tampoco lo sé, profesor. ¿No lo sabes? Ya. No. Pedrón Apolo Kiara. Porque va como que directa. ¿Cómo? ¿De nuevo? O sea, porque hay algunas que tienen como que ramificaciones así, y en cambio esta no tiene ninguna. Ya. Me encanta, ¿No? Kiara, que trates de razonarlo de acuerdo al gráfico. Sin embargo, los gráficos que están ahí, el libro es bonito, el libro es hermoso donde se ha extraído la lectura. Pero no sé por qué no lo hacen como deberían. Entonces tu deducción no es del todo cierta.
¿Por qué? Porque existe un subtipo llamado ramificada, que no es lo mismo que compuesta. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo se formaba una glándula exocrina? Recuerda que estamos viendo glándulas exocrinas. Porque las que se clasifican solamente son las exocrinas. Según la forma, las que se clasifican son las exocrinas. Una exocrina tiene un adenómero y tiene un conducto, ¿verdad? Entonces, si solo hay un conducto, se llama simple. Si solo hay un conducto, se llama simple. Se llamará compuesta cuando el conducto se divide. ¿Hasta ahí todo claro? Se llama simple cuando hay un conducto. Se llama compuesta cuando el conducto excretor está dividido. Ahora, escúchame. Las simples, aparte del conducto que tienen, el adenómero, ¿verdad? Entonces el adenómero puede ser tubular. El adenómero puede ser acinar. O el adenómero puede ser alveolar. ¿Alguien pregunta? Solamente por razonamiento. ¿Alguien puede preguntar aquí algo? ¿Nada? Profe, ¿por qué Yo sí se ven parecidos? Ah, muy bien. ¿Quién fue? Flores, Edwin. Yo, Flor. Claro. ¿Por qué son parecidos y tienen diferentes nombres? Es que la diferencia lo da la parte interna. Las células en la acinar se disponen así. Las células en la alveolar se disponen así. ¿Qué razonamos? En la alveolar, las células son todas iguales adentro. En la acinar, las células son de diferente tamaño. Las que están más cercanas al conducto, más chiquitas, y las que están más alejadas del conducto, más grandes. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y acá tenemos la tubular. Bueno, ahí lo completarías. Eso vendrían a ser las células, ¿ya? Disculpa por ello, pero estamos contra el tiempo. Tubular, acinar y alveolar. Entonces, una compuesta puede tener, o tiene ramificación del conducto y puede ser de diferentes tipos. Aquí, ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo sería esta? ¿Acinar? Acinar, ¿sí? Acinar. Deberían ser todos acinares. Yo por motivos de tiempo voy a dibujar aquí. Esto no sucede, ¿ah? No vayas a pensar que una compuesta tiene diferentes tipos de acinos. Siempre es el mismo acino. Entonces, si fueran todos verdes, así como el que estoy dibujando, sería compuesta alveolar. Si fueran todos así, sería compuesta acinar. Y si fueran todos así, sería compuesta tubular. Ahora, pregunta para la señorita Fátima. Fátima Vélez Moro. A ver. A ver, muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Acá tenemos la clasificación de simple y compuesta. Tubular, acinar, alveolar, igualito para la compuesta. ¿Ya? Pregunta para ti. El siguiente dibujo, ¿qué tipo de glándula es? No te apures todavía. No te apures. Ya está. ¿Escucho? Ah, Ya, dime. ya. Yo creo que es una tubular simple ramificada. Perfecto. Bien. Muy bien. Tubular simple ramificada. Simple porque tiene un conducto y ramificada porque son varios adenómeros. ¿Entiende? Tubular simple ramificada. Ahora, achante, Jennifer Rosalía, Chávez achante. Sí. Vamos a forzar tu Chávez achante, ¿eh? ¿Qué crees que es esto?
Puedes ir respondiendo, ¿ah? Si no sabes, di no sé. Pulón. Tubular, compuesta, ramificada. ¿Cómo? Bueno, es compuesta, al parecer. Ya, escúchame. Si dices ramificada, ya no puede ser compuesta. ¿Sí? Ah, ya. La simple Entonces, tiene compuesta. un subtipo que son las ramificadas. Las simples tienen un subtipo que son las ramificadas porque tienen más de un adenómero. Pero las compuestas difícilmente vas a encontrar ramificadas. Aunque algunos libros de histología dicen, ¿no? Compuesta ramificada y compuesta simple, pero no. Ya, dime. ¿Nadie? A ver, Compuesta tubular, ¿no? ¿cómo? Compuesta tubular, ya. No. Por 2 puntos más entonces en su calificación. ¿Alguien? Chicos, esto es lo último ya de la clase, ya para irnos. ¿Es tubuloacinosa compuesta? ¡Ya! ¿Cómo se llama? Naomi, ¿verdad? Sí. Te reconocí por la foto. No es acinosa, porque aquí las células son todas iguales. Si hubiera dibujado así, sería túbulo acinosa. Pero no he dibujado así. Entonces es una, chicos, ¿cómo se llama? Túbulo alveolar compuesta. Túbulo alveolar compuesta. Y esta preguntan mucho. En examen de residentado ha sido pregunta. Señale usted cuál de las siguientes es una glándula túbulo alveolar compuesta. Ahí está. Ejemplo, la glándula mamaria y las glándulas prostáticas. Así en tu cabeza, nunca que se olvide. Mama para mujer, próstata varón. Mama para mujer, próstata varón. Túbulo alveolar compuesta. Túbulo alveolar compuesta. Bien, chicos, ahí terminamos.